ya Dios había planificado su victoria. Antes de llamarte, ya Dios vino con los recursos y lo entregó en tus manos, aunque tú no lo veas. Dios siempre ha planificado los recursos en tu vida antes de que venga el proceso en tu vida. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Pero hay un pensamiento de derrota que está en la mente de muchos cristianos. Hay un pensamiento de aflicción que está en la mente de muchas personas y se preguntan, ¿saldré yo de esta? Tú saliste de una en estos días, también de esta va a salir. Ya tú eres un victorioso, porque tu victoria no depende de ti, depende de aquel que te llamó. La Biblia dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jesús le dijo a sus discípulos, yo vencí, vosotros también venceréis. No le está diciendo vosotros quizá venceréis, le dijo asegurando vosotros también venceréis. Pero la palabra nos da a nosotros la autoridad de vencedor. Así es que el Señor nos llamó, nos llama inclusive bendito de mi Padre. Dios nos da la autoridad como vencedor. Cuando David enfrenta a Goliat, ya David lo había vencido. ¿Por qué? Porque ya David iba como un vencedor, no como un derrotado. ¿Cuál es el problema de hoy en día de muchas personas? Que ya antes de ir a pelear la guerra se declaran en derrota. Usted tiene que declararse en victoria, declarar su familia, declarar su casa, declarar su vida en victoria. Hay procesos en la vida, pero estos procesos no es para que tú para matarte, porque el apóstol Pablo hablaba acerca de que nosotros peleamos la buena batalla de la fe. Es un proceso que vamos viviendo y es un proceso que vamos encaminando. El proceso de qué? De probación. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, procura presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de a qué avergonzarte. Por lo tanto, la circunstancia por la cual tú estás viviendo no determina tu victoria. Nosotros no estamos peleando por una victoria. Nosotros estamos peleando por retener una victoria ya adquirida. Por eso Jesús dice, yo vencí. Entonces, si Cristo venció, Cristo también nos llama a nosotros más que vencedores. ¿Por medio de quién? Por medio de aquel que nos amó. Dios nos amó. Dios conoció desde antemano todo el trayecto de tu vida por la que tú ibas a pasar y por lo que está pasando. Te está preguntando ahora, Señor, ¿y por qué me acontece esto? Ya Dios lo sabía. Dios te llamó con tus debilidades. Dios te llamó con todos tus errores. Dios te llamó con toda tu decadencia. Porque esto no depende de ti. Depende de aquel que triunfó. Y el que triunfó fue Cristo. El Señor nos dio la autoridad a nosotros. Y dijo, yo a ustedes le doy poder, autoridad sobre toda fuerza del mal y nada os dañará. ¿Por qué Jesús nos da la autoridad? Porque Él venció. Él le dijo, yo vencí al mundo. Vosotros también venceréis. Es una autoridad que el Señor nos da a nosotros. Hermano, ¿y cómo yo salgo del proceso de la prueba? Simplemente nosotros debemos declararnos que somos victoriosos, aún mirando el proceso o la prueba. Porque la Biblia incluso dice, esta leve tribulación es momentánea, está produciendo un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las cosas que nosotros vivimos en esta tierra o que estamos viviendo o las cosas que vamos a vivir, ya Dios las sabía. Sin embargo, desde antemano, Dios nos llamó aún con todas esas debilidades. ¿Y qué hizo Dios? No coronó de favor. Por eso la Biblia dice, por gracia soy salvo. Pues esto no es de nosotros, sino ese es un regalo de Dios. Dios nos regaló esta salvación, no por obra, para que nadie se gloríe. Nosotros lo que estamos caminando es a un proceso de santificación, porque Dios nos tomó para que nosotros hoy fuéramos santos. Ahora bien, hay circunstancias por las cuales tú estás viviendo, hay circunstancias por las cuales tú estás pasando. Quiero decirte esta palabra. Tus circunstancias no determinan tu victoria. Tu victoria ya tú la tienes. Por eso es que nosotros debemos llamar las cosas que no son como si fuesen. Declarar la palabra que está escrita, la palabra de Dios, no la palabra que yo me invento. Como dijo el salmista David, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Salmo 119,
versos 49 y 50. Él habló que Dios le había dado una palabra y la palabra de Dios es la que tiene la autoridad sobre tu vida. Nosotros, si tenemos autoridad, fue porque nos la delegaron. El Eterno nos delegó la autoridad para nosotros caminar en autoridad. Ahora bien, hermano, si este video te está llegando a tu corazón, te pido que te suscribas y que también lo comparte, porque queremos que esta palabra llegue a más personas. Y quiero decirte esto, por lo tanto, no temas. Dios nos manda a no temer. En un momento, la palabra nos enseña y dice, no tema maná pequeña, porque quien está con vosotros es el poderoso de Israel. Por eso, hermano, lo que estamos viviendo, esto que estamos viviendo es algo que ya Dios lo vio. Es cuando tú ves una película y cuando tú ves una película que ya la viste, ya tú sabes todo lo que va a acontecer en esa película. Así mismo es como la vida que nosotros estamos viviendo. Ya Dios vio todo este proceso. Por lo tanto, la circunstancia por la cual tú estás viviendo, que está pasando de amargura, de enfermedades, de escasez, de situaciones difíciles, ya Dios lo sabía. ¿Y cómo usted me explica esto, hermano? Voy a hablar lo que la palabra de Dios enseña. Había una sequía en el pueblo de Israel en el tiempo de Elías, de tal manera que no había llovido por 3 años, porque Dios dijo a Elías que no iba a llover por 3 años, y había una sequedad y había hambruna. Sin embargo, Dios había provisto para Elías sustento, de tal manera que Dios le dice a Elías, vete al arroyo de Querí, porque yo le he dado orden a los cuervos para que te sustente. Sin embargo, se secó el arroyo, pero llegó un momento en que la palabra de Dios dice que el Señor le dijo, levántate y vete a Zareta. ¿A dónde? Donde una viuda que estaba determinada a morirse, pero eso lo había determinado ella. Sus circunstancias no determinaban su victoria. ¿Cuál victoria? Bueno, cuando llega el profeta Elías, que encuentra a esta mujer recogiendo leña, le dice, dame agua, y ella le da agua. Luego le dice, cocíname una torta, y ella le dice, solamente tengo un poco de aceite y un chin de harina, y lo voy a comer mi hijo y yo para echarnos a morir. ¿Qué dice ella? Prepáralo, pero hazme a mí primero, porque no va a escasear ni la harina ni el aceite. La circunstancia de ella era que había una hambruna. La circunstancia de ella era que no tenía harina. La circunstancia de ella es que ella había determinado que ya se iba a echar a morir. Pero la victoria que ya Dios había adquirido en ella, ella quizás no lo sabía, pero ya Dios había planificado una salida. No importa por lo que tú estás viviendo ahora, ya Dios planificó una salida. Lo hizo igualmente con Sadrán, Mesach y Abednego cuando calentaron el horno. Ya Dios tenía una salida. Lo hizo con Daniel. Ya Dios tenía una salida planificada. Es decir, Dios anticipa en tu vida tu victoria a pesar de las circunstancias. Ya Dios había planificado la victoria de sus hijos. Por lo tanto, tú que estás viviendo por circunstancias, déjame decirte algo, declárate en victoria, porque es la palabra que lo dice. Cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré, ya Dios había planificado su victoria. Dios siempre tiene los recursos. Antes de llamarte, ya Dios vino con los recursos y lo entregó en tus manos, aunque tú no lo veas. Antes de Adán haber sido creado, ya Dios había hecho los recursos. Dios siempre ha planificado los recursos en tu vida antes de que venga el proceso en tu vida. Por lo tanto, tus circunstancias no determinan tu victoria. Ahora, ¿qué Dios nos manda a declarar esta palabra? Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Pero hay un pensamiento de derrota que está en la mente de muchos cristianos. Hay un pensamiento de aflicción que está en la mente de muchas personas y se preguntan, ¿saldré yo de esta? Tú saliste de una en estos días, también de esta va a salir, porque esta prueba no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada en tu vida. No mire la circunstancia como algo que determina que ya tú estás derrotado. No, mira este proceso como una oportunidad que Dios te está abriendo, de que te sientes en un hoyo, pero Dios te va a sacar de ese hoyo, que te sientes en el horno de fuego, pero Dios te va a sacar de ese hoyo de fuego, porque Dios ya determinó la victoria. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, la palabra que Jesús dijo, consumado es,
ya yo vencí. Entonces cuando Cristo vence, nos determina a nosotros también, nosotros como vencedores. Por lo tanto, dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dios hace nueva todas las cosas. Por lo tanto, tus circunstancias no determinan tu proceso. Tus circunstancias no determinan tu victoria, perdón. La victoria que ya Dios te señaló. No importa el proceso por el cual tú estás pasando. Dios ha determinado bendecirte porque esa es su promesa. Él lo dijo, yo estoy aquí para bendecirte. Yo abro puertas en medio del sequedal. Yo doy agua en el desierto. Dios llamó al pueblo y no sabía Dios por lo que el pueblo iba a pasar. Sin embargo, en el libro de Deuteronomio capítulo 8, Dios le dice, yo lo traje al desierto para probarlo, para afligirlo, para ver lo que había en su corazón, para al final hacerle bien. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? Pensamiento de bien. No sabía Dios por lo que ellos iban a pasar. Claro, no fue Dios que lo introdujo en el desierto, fue Dios. Pero Dios quería que ellos entendiesen que sus circunstancias no podían determinar la gloria que estaba siendo derramada sobre ellos. Pero ellos no miraron la gloria, ellos empezaron a mirar sus circunstancias, su proceso, por lo cual ellos estaban viviendo. Por eso Dios se enojó con este pueblo, porque 40 años estaba con ellos y ellos no le conocieron. Dios quiere que tú le conozcas y que no mire las circunstancias. No permita que Dios se enoje cuando tú estés viviendo proceso y te quejes. Por lo tanto, hermano, glorifica a Dios, exalta a Dios, gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en tu vida. Tus circunstancias no determinan tu victoria. Suscríbete, comparte, dale like y será hasta otra entrega. Shalom.